Seguimos en el After Office de Radio U y vamos a hablar con el médico psiquiatra Lucas Raspal, que además es psicoterapeuta cognitivo, posracionalista, especialista en psicoterapia zen, acupuntor, psiconeuroacupuntor, profesor de las Universidades Católica de La Plata y Abierta Interamericana y en el Instituto Universitario del Gran Rosario. Asimismo, escribió numerosas publicaciones. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido Fuera de Serie. Agustina te saluda. Agustina, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, caminando acá por mi ciudad. Está muy bien, está muy bien. ¿Está tan linda Rosario? Sí, bueno, hoy no es el día más bonito para visitar ninguna ciudad. No. Sí, está como acá, al menos gris, lloviznando, bastante fiero, pero bueno, estamos bien igual. Y sí, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Es la época del año también. Sí, seguro. Buenas tardes, Lucas, un gusto. Baltasar Yugo los saluda. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, Baltasar. Lucas, a ver, estuvimos investigándote y la verdad que para hablar hay un montón de cosas, pero me parece que por ahí podríamos empezar por la base de ¿qué es el cerebro? No, qué pregunta difícil. Bueno, en realidad esa es más sencilla. El cerebro es un órgano, sí, como tantos que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Es básicamente una masa medio gelatinosa que pesa 1,3 kilos aproximadamente, llena de circunvoluciones que son como todas estas cositas, alguna vez habrán visto esto, ¿no? En la carnicería. Bueno, ese es el cerebro. La pregunta difícil es ¿qué es la mente siempre? Claro, tal cual. Esa es muy difícil de resolver. ¿Y qué sería la mente? Simplemente así, para resumirla. Bueno, para hacerlo sencillo, en general el consenso es que la mente sería el fruto del trabajo del cerebro, ¿no? Como si fuese la función. El cerebro, el órgano, a veces se hace la metáfora con las computadoras, entonces se habla del cerebro como el hardware y el software sería la mente, eso que está ahí como flotando, no se puede ubicar porque no es materia, es algo que tiene más que ver con energía, con funcionamiento. ¿Y esa mente está siempre siendo afectada por lo que nos pasa, por ejemplo, a nivel emocional? Permanentemente, siempre, 24 horas al día, 7 por 24. O sea que las emociones hacen mucho a lo que es la mente, si lo analizamos. Sí, grandemente. Las emociones afectan muchísimo al funcionamiento del cerebro, acá lo podemos decir, si se quiere, casi como sinónimo. Siempre están rodando las emociones y todo lo que nos suceda a nosotros en nuestras vísceras, en nuestras entrañas, va a estar afectando el funcionamiento de la mente. Y no lo podemos controlar, ¿no? Bueno, sí, a veces no. No todos tenemos los mismos recursos para gestionar, vamos a decir, más que controlar las emociones, para gestionarlas, para llevarlas adelante. A ver, las emociones las necesitamos, en ese sentido son todas positivas, son adaptativas, tienen una función. Realmente no podríamos vivir sin nuestras emociones, solo que a veces nos desbordan. Entonces ahí es cuando una persona puede leer que quizás tiene pocos recursos para gestionar lo que le pasa emocionalmente. Entonces cuando se pone triste, en vez de estar simplemente triste, está terriblemente angustiado. En vez de tener a veces miedo frente a alguna situación, tiene pánico, lo desborda, no lo puede manejar. Y así sucesivamente con las distintas emociones. Lo importante es aprender a gestionarlas. Vos planteás que nuestra mente funciona como un editor que almacena y organiza nuestras experiencias, pero te pregunto, ¿qué rol juegan las convenciones sociales en la labor de ese editor? Bueno, las convenciones sociales hacen mucho al editor, porque a veces harían como la redacción del marco donde funciona el editor. Nosotros no podemos prescindir nunca del contexto. Para ponerlo un ejemplo muy sencillo que cualquiera que escuche lo va a entender. A veces cuando uno sabe funcionar de una determinada manera en su propia familia, por ejemplo, ocupa el lugar del que siempre está disponible, o del que nunca la acierta, nunca la pega, el que siempre le va mal, o el loco de la familia, o el arriesgado de la familia. Bueno, en ese sentido el contexto, bien podría ser un contexto más chico como la familia, o más grande, más marco como la cultura, terminan ubicándonos en un lugar del que nos cuesta salir.
ahí es cuando el editor, cuando la mente narra, yo soy el que no sirve para nada, yo soy el que en esta familia siempre la pifia, o todo lo contrario, yo soy el que siempre tiene que terminar salvando las papas. Por eso es importante siempre pensar cuál es el contexto del editor para saber cómo estamos escribiendo nuestra historia. Sí, ahora que lo decís que me dejas pensando, pero que cuántas veces nos pasa eso en un montón de ámbitos, entre los amigos, en la familia, en el trabajo, que somos como tildados desde afuera de algo, bueno, malo, no, depende de dónde se lo mire, ¿no? Pero cómo nos condicionan esas cosas y qué importante es verlo para hacer algo al respecto. Esa es la palabra, Agustina, la palabra justa es cuánto nos condiciona, porque nadie puede liberarse de su contexto. Lo importante es ver cuánto nos está condicionando ese contexto. Si realmente yo quiero ser, vamos a seguir con este ejemplo, ¿no? El que quiere otra vez tener que salvar las cosas, o si yo otra vez quiero que me pongan en el lugar del que no sirve para nada. Entonces, esto es siempre una invitación a hacer la pausa, ver cuáles son las líneas que redactan mi cuento, cuál es el contexto que me ubica en ese lugar y ver si quiero seguir ahí o no, o si me quiero ir. Yo no quiero estar más ahí, no me siento cómodo, no quiero que me condicione más. Claro, y cuánto daño podemos hacer también a los demás. Se me ocurre en este momento el ejemplo, por ejemplo, del Pipita Higuaín, que la verdad es que mundialmente se han cansado de gastarlo. Y claro, hay que ponerse un poquito en esos zapatos y en cómo le afecta a la persona, porque se lo puede tomar muy bien, se lo puede tomar en broma, pero se lo puede tomar muy mal también. Que por supuesto, pero tanto el Pipita Higuaín como Messi, podría ser por ejemplo, Messi, vos, sí. Fíjate cuál es la definición que tiene el promedio argentino de Messi y cuál es la definición que tiene el contexto Barcelona para Messi. Uno y otro lo ubican en un lugar y es tan fuerte el condicionamiento de este contexto que finalmente Messi pareciera responder a lo que nosotros armamos desde el contexto, porque al final le cuesta mucho, por ejemplo, ganar en Argentina, mientras que en el lugar en el que lo ubican de otro modo, funciona perfectamente. Sí, qué loco. Lo mismo con el Pipa Higuaín, nosotros como que no lo queríamos ver ni en figuritas y en el mundo lo adoraban, goleador. Interesante realmente el ejemplo, Lucas, sí, la verdad que es una mirada muy práctica la que están haciendo con Agustina y me enganché en esa pregunta, pero te quiero hacer otra que tiene que ver con que muchas veces decimos que una persona es inteligente emocional o tiene una gran inteligencia emocional, pero la pregunta es, ¿entendemos realmente lo que es esto? Bueno, yo te puedo decir que sí, pero entiendo la pregunta. Hay muchas cosas que se empiezan a hablar y pasan a ser casi parte del lenguaje popular sin que se comprenda bien. Inteligente emocional es aquel que sabe, primero, reconocer las emociones, es decir, sabe entender qué siente, no qué piensa, sino qué siente, qué cosas le pasan adentro, y una vez que reconoce toda esa gama amplia de emociones y sentimientos que tiene, sabe también gestionarlas, que eso significa, por un lado, reconocerlas, por otro lado, escuchar lo que esas emociones tienen para decir, y por otro lado, evitar que eso termine en esas escaladas en espiral que a veces hacen las emociones que nos generan daño, nos desorganizan, nos producen mucho malestar, nos paralizan. Entonces es inteligente emocional el que sabe estar al frente de sus emociones y no atrás, el que está a la vanguardia, no a la retaguardia de las emociones, porque si no pasa que las emociones terminan haciendo con nosotros los que ellas quieren. ¿Y puede tener algo que ver con la empatía, la inteligencia emocional? Sí, muchísimo. La empatía solamente se puede desarrollar, para explicar primero el término para quien no esté familiarizado, es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Solamente puede ser empático, puede saber qué siente el otro, aquel que primero sabe qué siente. Por eso es un paso absolutamente necesario y muchas veces nosotros reclamamos que en las escuelas se haga cada vez más foco en esta capacidad que tiene que ver con la inteligencia emocional.
Lucas, también hablas de que hay una especie de manual de uso del cerebro, cosa que me parece muy interesante, gracias al gran avance de las neurociencias, y planteas darle una vuelta de rosca a la mente. ¿Pero qué sería esto? Bueno, hay un libro que yo edité en el 2016, que es un juguete llamado Mente, en el que hago esta propuesta, que tiene algo de divertida y tiene mucho de cierta también, de que cuando uno aprende cómo funciona su mente o cómo funciona su cerebro, empieza a tener más recursos para manejar algunas situaciones, para entender cómo funciona. Entonces, si uno tiene el manual de instrucciones de este juguete, aprende a vivir mejor. Y eso es cierto que hoy, a través de las neurociencias, como todos los aportes de la psicología también, estamos cada vez más cerca de escribir las líneas gruesas de este manual. Lucas, vos sabés que ayer estaba mirando, en realidad dice como un nexo entre tu charla TEDx, la del helado, y una entrevista que te hizo mi querido amigo Andrés Sacone, que le mandamos un beso grande, en el 2017 creo que fue la entrevista de Andrés. Bueno, para mí hubo un nexo ahí en donde vos hablabas de el peligro de quedar atrapados en el propio cuento y de reescribirnos a nosotros mismos, y de repente se me ocurrió que por ahí era una forma de analizar algo que realmente a nosotros los periodistas nos cuesta un montón, que es la grieta, la famosa llamada grieta. Sí. Y me parece que se podía analizar la grieta desde el peligro de quedar atrapados en el propio cuento que un día vos decís escribimos para nosotros mismos, en esto de no cuestionarnos, de dar por absoluto cosas que un día creímos que eran ciertas y que no nos preguntamos si pueden haber cambiado. No sé si estoy siendo clara, pero escuchando estas presentaciones, como que mi editor, que además es bastante periodístico, me llevó a eso. ¿Por qué muchas veces no somos capaces de cuestionarlos los dos modelos políticos, tanto uno como el otro, de un lado o del otro? Mira, la pregunta está perfecta, para mí es muy claro el planteo. Es cierto que es un riesgo. Yo primero señalaría esto: hay que empezar a ser un poco más consciente de cómo funcionamos para no quedar atrapados. Lo segundo es difícil, lo voy a intentar hacer sencillo y rápido. Ya sea que quien escucha esté parado de un lugar o del otro, ¿no? En la grieta se plantean dos bandos, le da exactamente igual donde se pare uno, que empiece a buscar, cuando defiende su modelo, si lo hace en base a verdades escritas con mayúscula. Esto significaría verdades objetivas, incontrastables, o si uno no busca, no empieza a ser, a veces consciente, a veces inconscientemente, un recorte de la realidad para que la verdad que tiene para contar suene sólida. Esto es así, el editor nuestro funciona con un sesgo. Entonces, si yo quiero decir, yo soy de Central, a ustedes esto no los va a afectar demasiado, entonces no me peleo con nadie. Está bien. Yo soy de Central. Para yo decir que Central es el mejor en mi ciudad y hablar en chistes sobre Newell y qué sé yo qué, yo voy a decir, Central es el mejor porque tiene más gente y porque ganamos tal partido y tal otro. Entonces uno va haciendo un recorte de la realidad en el que solo se observa lo que es positivo para defender mi relato. Pero yo no pongo de la misma manera sobre la mesa todo lo que se puede decir sobre Central. Este sesgo lo hace siempre la mente en cualquiera de los dos bandos. Entonces vos escuchás a un ultra tal o a un ultra tal, y cuando lo escuchás desde afuera decís, yo no puedo creer que este tipo me diga estas cosas. Sí. ¿No les pasa eso? Sí, todo el tiempo, 24/7. Todo el tiempo nos pasa. Pero lo loco es que quien lo está diciendo realmente cree en lo que está diciendo, de un lado y del otro de la grieta, sin poder llegar a una mirada más abarcativa, y en este sentido la única mirada que podría ser más real, es que en cualquier caso los dos bandos tienen lo suyo para un lado y para el otro, y positivo y negativo y qué sé yo qué, porque en el fondo son relatos, son formas de entender la historia, son formas de entender la política en este caso y demás. Pero fíjense cómo la mente siempre va recortando lo que le conviene para defender lo que dice. Un lío. Sí, la verdad es que sí, pero está bueno el análisis que hiciste, porque nos diste una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar acá. Bien. En la parte periodística, digamos.
Bueno, pero ustedes sí conocen en la parte periodística, porque lo estudian aparte, este concepto de posverdad. Sí. Seguramente alguna vez lo habrán escuchado. Sí. Y la posverdad... Muy de moda en este tiempo. Claro, pero fíjense que la política hoy se sostiene en esa posverdad porque entiende algo que es clave en el funcionamiento del cerebro. Al cerebro le interesa la calidad emocional de aquello que se cuenta. El resto no es tan importante. Entonces yo puedo hacer una campaña entera sosteniéndola en un relato que tiene que ver con emociones y es absolutamente vago e impreciso, de un lado y del otro. Porque lo que importa es lo que se cuenta de la cosa. La cosa no importa. La historia no importa tanto, importa más cómo se cuenta la historia. Cuando nosotros nos pensamos a cada uno de nosotros, ¿no? El que está escuchando su historia, por ejemplo, el que dice que es un tonto de sí mismo, y le trae mucho malestar esto que dice de sí mismo, yo quiero que revise desde dónde construyó eso. Entonces, cuando yo le hago esta pregunta, me va a responder, y yo cuando era chico no aprobé tal examen, y después me costó un montón tal cosa, y después me fue mal en tal otra. Eso es un recorte de su historia. Me estás contando 3 elementos, tenés 50 años. ¿Dónde están todos los otros elementos? Y eso no los cuento, porque no serían consistentes con que yo soy un tonto. Vos me contás el examen que te fue mal y no me estás contando los 33 que te fue bien, porque te recibiste. ¿Me entendés cómo te va dando la lógica? Bueno, y hay un montón de estas historias que nos hacen mucho mal y que hay que frenar la pelota, revisar cómo el editor armó la propia biografía y en el caso en que uno quisiera, modificarla. Tal cual, sí, es todo un proceso de construcción de cosas que uno capaz que trae hace 30, 40, 50 años. La vida entera, sí, tal cual. Sí, qué interesante, Lucas. Bueno, tenemos un montón de temas que nos quedaron pendientes, así que seguramente vamos a volver a hablar pronto. Sabemos que en octubre venís a San Nicolás, así que bueno. Sí, por ahí voy a estar. Te vamos a estar esperando acá también, ¿eh? Bueno, buenísimo, ya charlaremos otra vez. Por supuesto, Lucas, un placer, de verdad. Saludos a Agustina y Baltasar, que anden bien. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con el médico psiquiatra Lucas Raspal, que como decíamos, además es psicoterapeuta cognitivo, posracionalista, especialista en psicoterapia zen, acupuntor, psiconeuroacupuntor, profesor de distintas universidades y escribió numerosos libros. Sus libros, en realidad, en general, son todos sobre lo que es educación de los niños. Bien. Todo esto que nos explicó, pero llevado y aplicado a los niños, que está bueno porque, o sea, con lo que él cierra de construirnos a nosotros mismos, está bueno cuando evitamos construir sobre los más chicos cosas ya sabiéndolas de antemano, ¿no? Por supuesto, y aparte que debe tener todo una explicación, lo que de alguna la orientación que le quiere aportar Lucas a todo lo que hace hoy en día la estimulación temprana, a generar en el individuo, en el chico, determinadas competencias que seguramente después va a tener en su vida adulta, cómo nos afecta para un lado o para el otro, las vivencias a lo largo de nuestra infancia, nuestra adolescencia, cómo se forma ese adulto. La verdad que nos dejó pensando, era una entrevista mucho más grande, con más interrogantes, pero yo creo que fue muy claro, que disparó el pensamiento, que de alguna manera está buceando acerca de la importancia de tener un cerebro estimulado, que ya con otros especialistas también hemos indagado sobre este particular, y la cuestión también de cómo se puede o no en el individuo potenciar tu inteligencia emocional como condición, y que le preguntaste, generando una empatía con el otro. Así que me pareció, la verdad, muy rico esta entrevista. Teníamos como el doble de preguntas que no pudimos hacer porque no, tiene consultorio. Claro, tiene consultorio. Entre un paciente y otro, pobre Lucas, se hizo el hueco. Sí, pero bueno, queríamos ofrecerlo, es súper interesante. Muy bueno. Sí. Bueno, yo le pregunté por lo de la inteligencia emocional y por lo de la empatía, porque a veces me cruzo gente que me doy cuenta, y que la conozco mucho, y que me doy cuenta que no es por maldad ni por egoísmo, sino que realmente no sabe cómo ponerse en el lugar de otro. Desde una pavada, te estoy diciendo, desde, no sé, dejar pasar a alguien en la calle, cuando llueve, que vos vas con un paraguas y te pones contra la pared en vez de dejar pasar hacia la pared el que no tiene paraguas. Hasta cuestiones de puntualidad, pavadas, te estoy diciendo, pero que te das cuenta de que cuesta mucho la empatía, sobre todo hoy. Totalmente.
Hoy. Cuesta Así mucho. que bueno, pero tenemos un montón de otras cosas para preguntarle Continuará. la próxima. Continuará, tal cual.